Hola a todos, continuamos en este foro de la industria fotovoltaica nacional. En esta oportunidad me acompaña Matías Gotor. Matías, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Andrés, buenos días. Buenos días, Matías es responsable del Departamento de Renovables de nuestro colaborador EIFAG Energía Sistemas y es sumamente interesante conocer la visión que tenéis como EPCista y además uno de los más importantes, no solo en España, sino a nivel mundial, de cómo está la industria fotovoltaica española. Así que cuéntanos un poquito cómo lo veis vosotros desde ese prisma de EPCista. Bueno, desde el punto de vista de EPC, yo diría que ahora mismo la industria fotovoltaica española está en uno de sus mejores momentos. Hay una cantidad de proyectos para ejecutar durante los próximos, diría, 3 o 4 años. El gobierno actual está apostando por las energías renovables. En enero aprobaron y salió la resolución de la declaración de impacto ambiental de muchos proyectos. Y durante el 2025 es la fecha límite de una gran parte de los proyectos de conexión a red, con lo cual diría que ahora mismo, a día de hoy, actualmente, la industria fotovoltaica española está en un momento muy, muy, muy bueno. Es un poco la idea, ¿no?, que hemos querido trasladar, sobre todo desde este foro y sobre todo cuando hablamos con mucho fabricante nacional, que a veces puede parecer un poco desconocido, sobre todo, por ejemplo, si hablamos de componentes como paneles solares, tal vez lo normal es pensar en fabricantes asiáticos, ¿no? Pero hay muchos productos para la industria fotovoltaica que se fabrican a nivel nacional en España. No sé si vosotros consideráis que tiene un nivel de competitividad a nivel general en todos los componentes bastante bueno o cómo lo veis. Sí, aunque el mercado de fabricación, digamos, desde el punto de vista del fabricante, tiende más al mercado chino, mercado asiático, sobre todo el módulo fotovoltaico prácticamente en exclusiva lo fabrican allí. Al final, el módulo fotovoltaico supone un 60% del valor total de un proyecto fotovoltaico. En España sí es verdad que en la industria fotovoltaica se está moviendo más digamos, en la fabricación de la estructura soporte, de los módulos. O bien estructura fija o bien seguidor solar, que sí que son 100% españoles y se fabrican 100% en España. El otro componente principal, aparte de la estructura fotovoltaica, de la estructura soporte de los módulos y del propio módulo fotovoltaico, diríamos que es el inversor. Entonces, en el inversor sí que hay dos fábricas también muy potentes en España de tecnología de inversor central, como son, por ejemplo, Ingetimi y Power Electronics, son españolas, son productos 100% español y 100% fabricados en España. Sí es verdad que el inversor de string, que se usa según qué tipo de plantas, dependiendo del diseño de la planta, ese sí que ya está también bastante copado y pasa algo parecido como con los módulos fotovoltaicos que se fabrica en China. En su mayor parte, la cuota de mercado es de fabricación asiática, de fabricación china, sí. Claro. Respecto a esto que hablamos del mercado asiático y los ejemplos que pones, Matías, me parecen muy interesantes. Vosotros cuando vais a construir un proyecto, a mi modo de verlo desde fuera, no dejáis de ser una empresa que va a recibir componentes de todos lados. ¿Cómo afecta el hecho de que esos componentes tengan que venir de un mercado muy lejano como es de China a que puedan venir desde España? Bueno, el principal punto y el principal, digamos, afección que tienen los proyectos es el plazo de entrega. Claro, no es lo mismo que lo fabriquen en España y lo suministren en España, porque el plazo de entrega es mucho menor que si tiene que venir desde China, que mínimo son 6 semanas, entre 6 y 8 semanas de transporte, solo el barco tarda eso. Entonces, claro, hay que cuadrar muy bien los plazos para cumplir con los plazos de entrega. Al final es algo que tenemos que considerar y que son 6 u 8 meses de módulos fotovoltaicos porque, como he dicho antes, se fabrican exclusivamente allí. Hay que contar con ese plazo de entrega y demás. Y a veces puede compensar el hecho de pagar ese sobrecoste logístico y dices, bueno, en vez de pagar tanto por el transporte, a lo mejor me conviene más buscar un fabricante más cercano. Bueno, lo que hacemos en el caso de IFAS Energía Sistemas, lo que hicimos en su día fue montar un departamento propio de logística. Con lo cual nosotros nos encargamos de la logística desde China, o sea en España. Es decir, tenemos un Claro. departamento de logística que es el que se encarga de realizar el transporte a las plantas.
Entonces, claro, el coste que conseguimos nosotros al ser un departamento propio no es igual que si nos lo hiciera un tercero, el propio fabricante, por ejemplo. Entonces, ahí somos algo más competitivos en cuanto a coste. Y en cuanto a plazos, también lo tenemos más controlado porque sí tenemos monitorización y sí tenemos visibilidad de en qué estado se encuentra siempre el barco, que trae el módulo o lo que sea a tiempo real, porque nosotros trabajamos con un montón de transitarios y ya te digo, tenemos un departamento propio de logística, lo cual yo creo que es un valor añadido que estamos dando a nuestros proyectos. Y ese departamento de logística que nos cuentas, Matías, se encarga a nivel internacional, en todos los países, cualquier tipo de producto que haya que traer. Sí, sí, correcto, correcto. Ellos lo que hacen, nosotros solemos comprar, solemos comprar los materiales o bien con el Incoterm, en S-Works o en FOB, en Free On Board, y a partir de ahí toda la logística hasta el DDP, hasta el Delivery On Site, lo hace nuestro departamento de logística optimizando costes, optimizando tiempos y siempre buscando la mejor opción y la mejor alternativa para reducir tanto coste como plazo de entrega. Es muy interesante conocer esto. Yo creo que a veces no nos llegamos a imaginar las capacidades que tiene una empresa grande, como en el caso de vosotros, del grupo IFASH, para poder facilitar ciertos temas que luego pueden ser barreras, como la logística, ¿no? Y en este caso me parece muy interesante conocerlo. Hemos estado hablando, sobre todo al principio, de la parte de industria de producto, pero yo sé que vosotros también trabajáis con otro tipo de empresas que no son fabricantes de producto, que son otro tipo de empresas de instalación o de cualquier aspecto a la hora de llevar a cabo un desarrollo de un proyecto fotovoltaico. Respecto a estas empresas, las que son españolas, ¿cómo es vuestra perspectiva? ¿Cómo veis ese tejido industrial de otro tipo de empresa? Bueno, al igual que las empresas tipo nosotros, EPCistas, nuestros subcontratistas, en España hay muy buenos subcontratistas, dependiendo del alcance o del tipo de trabajo que vayan a ejecutar, con mucha experiencia, porque al final el mercado español lleva activo desde el 2003, 2004 en fotovoltaica. Hay empresas con muchísima experiencia, pero en el boom que se viene yo creo que no van a ser suficientes y va a haber una falta, o ahí va a haber, es uno de los posibles cuellos de botella que estamos viendo ahora mismo en la ejecución de proyectos fotovoltaicos. Y incluso pensamos que van a venir empresas de fuera de España para ejecutar estos trabajos, porque con las empresas que hay aquí creo que no va a ser suficiente para hacer todo lo que se pretende hacer. ¿De qué tipo de empresas hablamos? Pues básicamente los subcontratistas principales nuestros son subcontratistas de obra civil, que esos siempre son españoles porque la obra civil la contrata local de donde sea el proyecto, de la provincia de donde sea el proyecto, eso siempre se hace de manera local. Y luego las más importantes son el montaje mecánico, que es el que monta la estructura y monta los módulos, y montaje eléctrico. Digamos que son tres subcontratistas principales: obra civil, montaje eléctrico y montaje mecánico. Y en este tipo de actividades, aparte del número de empresas, ¿qué tal es el número de trabajadores? ¿Creéis que hay un mercado laboral que todavía se tiene que potenciar más? Bueno, no dejan de ser subcontratistas que pueden hacer un cierto número de megavatios. No pueden hacer plantas multimegavatio porque tampoco tienen tantísima gente. Es verdad que el montaje mecánico se requiere más gente para realizar el trabajo que el montaje eléctrico, pero sí que estamos viendo que tiempo atrás sí que había empresas bastante más grandes que te podían hacer 100, 150 megavatios. Ahora no, ahora el mercado tiende a que los subcontratistas en un proyecto pues a lo mejor te pueden hacer 20 o 25 megavatios con el personal disponible que tienen. Ya, entiendo. Bueno, hay otro tema que también se habla mucho, pasando un poquito más de vuelta a la parte de fabricación de producto. Se intenta potenciar mucho más la industria, no solo nacional, sino a nivel europeo. Después de la pandemia del COVID y de algunos problemas logísticos que ha habido, nos hemos dado cuenta de que la industria depende tal vez en demasiada medida del mercado asiático, ¿no? Y eso ha sido un motor para decir, vamos a intentar fabricar más aquí a nivel europeo. ¿Cómo veis vosotros la idea de potenciar esa industria española / europea y cómo os afectaría como EPCista? A ver, a nosotros nos parece una muy buena idea potenciar la industria española
y si pudiésemos, nosotros compraríamos todo en mercado local o mercado europeo, si pudiésemos, siempre y cuando fuesen competitivos en coste y en plazo. El problema es que aunque se intentan hacer industria española y se intenta potenciar el tejido industrial español, siempre hay algún componente que dependemos del mercado asiático. O sea, porque no pueden ser, al final no puede ser competitivo con el monstruo de China, es imposible. O sea, en los costes de fabricación de China es imposible competir con ellos. Entonces, algunos componentes muy específicos de algún equipo fabricado en España aún sigue dependiendo del mercado asiático. Con lo cual, yo te diría que, excepto la estructura, que al final es acero, el resto de componentes que se usan para el mercado fotovoltaico en mayor o menor medida dependen del mercado asiático en estos momentos. Pero es por eso, porque no se puede actualmente no se puede competir en costes con ellos, en costes de fabricación. Ya. Sí, eso es una realidad, ¿no? Que seguramente hay que afrontar. Aunque potenciemos más la industria, seguramente haga falta muchos años para poder llegar a tener ese nivel de competitividad de costes. Respecto a los productos, ¿hay alguno en concreto donde vosotros veáis que la diferencia es muy grande? Me refiero a componentes que se fabrican en España y se fabrican en Asia. Por ejemplo, en el caso de inversores, como tú antes comentabas, ¿veis una gran diferencia de costes? Sí, es tan grande la diferencia que es que se han dejado de fabricar. En España se han dejado de fabricar y se fabrican en China. O sea, fíjate si es grande la diferencia. La única manera de incentivar o de, sí, digamos, la industria española o el tejido industrial español es poner un antidumping al producto chino. ¿Qué pasa? Claro, que ellos te venden a un coste. Si tú le pones el antidumping, ese coste va a subir al precio del antidumping. Con lo cual, el mercado dejaría de ser competitivo porque los inversores, promotores y demás cada vez exigen unas tasas internas, unos TIR de los proyectos más altos y más competitivos. Para eso, o bien reduces CAPEX y OPEX, o bien aumentas los ingresos. Los ingresos al final se está vendiendo, la energía se está vendiendo a mercado, son los que son. Entonces, ¿qué se intenta o a qué se tiende? A reducir los costes, el CAPEX y el OPEX. Para reducir CAPEX y OPEX no tienes más remedio que acabar comprando a fabricantes chinos por lo que te digo, por la competitividad del coste y el plazo. Perfecto, muy interesante, Matías, conocer vuestra visión. Me gustaría despedir la entrevista, pues aprovechando para conocer un poquito de vuestra actualidad, a lo mejor de la hoja de ruta que tenéis para este año 2023. Si no me equivoco, yo creo que sois el primer EPCista a nivel nacional y el tercero a nivel mundial, pero no sé si me estoy equivocando y coméntame un poquito los proyectos que tenéis para este año. Sí, bueno, volviendo a lo de los subcontratistas que hablábamos antes, desde IFAS Energía Sistemas llevamos viendo desde hace tiempo que va a haber falta de subcontratistas y por ese motivo hemos realizado una inversión bastante importante en compra, por ejemplo, de hincadoras. Ya disponemos de 11 hincadoras propias. Se está aumentando el equipo propio para realizar esos trabajos de manera interna, de manera propia. Intentar subcontratar, evidentemente vamos a tener que seguir subcontratando, pero intentando tenerlo bastante limitado y bastante controlado. Eso volviendo al tema de las subcontratas que hablábamos antes. Entonces, ahora, desde el primer año, estamos planificando 2023 y parte de 2024, por lo que te digo, porque hay mucha oferta encima de la mesa. Hay mucho proyecto que ha salido ahora en la declaración de impacto ambiental, las legalizaciones están llegando ya a la fase de ready to build y estos proyectos, en su mayor parte, tienen que estar conectados, según regulación, para el 2025. Entonces, hay mucho proyecto encima de la mesa y desde IFAS Energía Sistemas lo que estamos haciendo es planificar bien todos los proyectos y dimensionarnos en base a los recursos que tenemos, de lo que podemos ejecutar al cabo del año, sin dejar a ningún cliente de lado. Al final intentamos atender a todos nuestros clientes, evidentemente nuestros clientes habituales, nuestros clientes de siempre tienen prioridad y luego todos los clientes nuevos que estamos llegando, pues estamos intentando encajar o hacer una planificación acorde para intentar atender a todo el mundo, pero créeme que está siendo complicado
porque hay mucha más oferta que capacidad tenemos nosotros de ejecutar. Nosotros al final tenemos una capacidad anual de 1.2, 1.3 gigavatios al año de ejecución. Y se está hablando que para 2025 hay proyectos hasta de más de 20 gigavatios que se tienen que estar conectados en 2025. Con lo cual hay una cantidad de proyectos inmensa. Nosotros intentamos atender a todo el mundo, pero al final la capacidad nuestra es la que es. Entonces, somos una empresa en la que prima mucho la calidad, en la que prima mucho la responsabilidad social, en la que prima mucho la seguridad en el trabajo. Entonces, estamos dimensionados y tenemos los recursos para hacer esa cantidad que te he dicho de una manera eficiente, de una manera con calidad y respetando todos los indicadores y todas las políticas internas del grupo y que nuestros clientes queden satisfechos. Entonces, claro. Básicamente, desde primero de año estamos planificando lo que es este año y el que viene en vista a lo que se viene encima, que van a ser una cantidad de proyectos tremenda. Perfecto, sí, así es, y sobre todo después de esas declaraciones de impacto ambiental aprobadas, pues mucha de esa capacidad va a seguir avanzando. Lo que está claro es que trabajo no va a faltar a todo lo que es el grupo. Así que, Matías, muchísimas gracias por tu tiempo y por compartirnos esa visión que tiene el EPCista, en este caso IFAG Energía Sistemas, sobre la industria fotovoltaica nacional. Nada, a ti, Andrés, como siempre un placer y a tu disposición para cuando quieras. Perfecto, muchas gracias, Matías. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Continuamos aquí en este Foro Nacional de la Industria Fotovoltaica Española. Siempre nos hemos acercado al sol buscando respuestas. Y por fin alcanzamos la era en que todas ellas irradian un brillante futuro. Acompáñanos en este maravilloso sueño de hacer de la energía fotovoltaica motor y solución a los grandes retos de nuestro tiempo. Bienvenidos a Soltec. En Soltec seguimos desarrollando e implementando por todo el mundo las tecnologías más avanzadas en la energía solar para que cada rayo de sol cuente. Compartimos la energía que nos impulsa en este apasionante viaje hacia un mundo más limpio, sostenible y justo. Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrevista en Infoenergética. Me acompaña Ignacio Melón, General Manager de Soltec Innovations. Ignacio, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, buenos días, encantado. Igualmente, Ignacio. Bueno, la palabra innovación siempre la asociamos, yo creo, a Soltec, y vosotros mismos siempre que habláis de vuestros desarrollos y de vuestros proyectos, siempre tenéis la parte de innovación muy bien integrada. Antes de entrar más en materia, me gustaría conocer un poquito cómo trabajáis la parte de innovación. ¿Cuál es el día a día desde Soltec pensando en esa rama tan importante para la fotovoltaica? Bueno, pues la verdad es que el histórico de Soltec en cuanto a innovación es desde el día 1, ¿no? Desde que nuestro CEO Raúl Morales se embarca en esta aventura, empieza a aportar ideas que aún a día de hoy sigue compartiendo con el equipo y que nos parece fundamental para que tenga sentido y tenga coherencia todo lo que vamos haciendo, todas las integraciones verticales que vamos haciendo en el grupo. Hay que pensar que, bueno, pues como cualquier empresa, Soltec desarrolla su producto y hace I+D en ingeniería hasta que empieza a crecer
hasta tal punto de que se plantea hacer una sociedad, una SL, como es Soltec Innovations, específicamente dedicada a innovación, ¿no? Creo que eso dice mucho del grupo, de esa intención del grupo, que no solamente, bueno, pues no son palabras vacías, sino que hay una apuesta muy clara, ¿no? Claro. ¿Qué hace Soltec Innovations? Pues intenta obviar, digamos, toda la parte diaria, ¿no? De la gestión de proyectos, del diseño, de la resolución de disyuntivas que pueda haber en un proyecto, pues cuando se cambian las pendientes en un proyecto que tenga pendientes muy altas o cualquier casuística que se pueda dar en el día a día de cualquier oficina técnica. Soltec Innovations se hace a un lado y piensa, ¿vale? ¿Qué problemas tiene el cliente? ¿Qué problemas puede tener el cliente a futuro? ¿Qué opciones hay de mejorar? ¿Hacia dónde va el mercado? Hay diferentes alcances, como todos sabemos, a nivel de Claro. innovación, ¿no? Una innovación, digamos, más incremental y una innovación más disruptiva. Pero en cualquier caso, después de unos primeros años de Soltec Innovation en los que hemos logrado pues, bueno, productos chulos, vamos a decirlo así, ahora queremos también aportar bancabilidad, ¿no? Algo muy difícil en innovación. Pues cuando los inversores, las entidades financieras de crédito, etcétera, nos vienen a ver, buscan solidez, buscan fiabilidad y creemos que eso lo podemos dar ya desde el día uno, desde innovación, ¿no? Es un poco a lo que nos dedicamos. Precisamente de esto que me cuentas, ¿no? Que es muy interesante, paralelamente al desarrollo de los proyectos y del día a día de Soltec, hay una rama que no puede dejar de pensar en, como tú bien lo definías, qué problemas se puede encontrar el cliente o cómo podemos mejorarlos. No sé si hay algún proyecto que ahora mismo estéis desarrollando y que se pueda mencionar, o en el caso de que no, algunos de los últimos en los que estéis trabajando y que quieras destacar. Sí, bueno, lógicamente dentro de innovación, pues todos los proyectos hasta que salen a la luz son confidenciales, pero bueno, nosotros para que te hagas una idea, Soltec Innovation se crea a finales de 2019 aproximadamente justo con el fatídico COVID. Puedes imaginarte la disyuntiva, ¿no? Que se crea y que todos hemos vivido de una forma o de otra. Aún así, Soltec cuenta a día de hoy con 48 patentes presentes en 290 territorios. Eso es un despliegue de innovación brutal. Entonces, ejemplos concretos ahora que estemos trabajando, pues me encantaría contártelos, me encantaría compartirlos con todos, pero no es así. Es cierto que van a salir pronto nuevas novedades, digamos, novedades y pronto lo sabréis, pero proyectos hasta ahora, vamos, pues ya de optimización del tracker son los lógicos, los que podría esperar la gente, porque al final se asocia mucho a Soltec con diseñador o fabricante o suministrador de Tracker, trackers. sí. Y Soltec ya no es solo eso, ya se ha integrado verticalmente. Como sabéis, hay una primera rama, digamos, que es Soltec Desarrollos, buscar la tierra, hablar con los clientes, generar todos los contratos. Pasa a Soltec Industrial, que diseña, fabrica, suministra el tracker, hace el proyecto y se entrega también, ahí hay dos vertientes, a un cliente final o a Soltec Asset Management, que es la rama de Soltec que opera sus propias plantas, ¿no? Entonces, claro, la innovación ya no solamente a lo que conocemos, ¿no? Un tracker, pues que al final son siempre una serie de pilares, una serie de tubos, una serie de secundarias, sino que hay datos, evidentemente datos de producción, datos de operación y mantenimiento, y ahí es donde estamos poniendo mucho el foco, ¿vale? Claro.
La industria fotovoltaica es una de las más jóvenes, si hablamos de la energética, la energía en general, la fotovoltaica es de las más jóvenes. ¿Eso hace que innovar en la industria fotovoltaica sea a lo mejor un poquito más sencillo porque todavía hay campo que recorrer que en otras industrias o cómo lo ves tú? Es que es complicado contestar sí o no. Es la típica pregunta de depende, ¿no? Depende de cómo lo veamos. A ver, obviamente en un sector que esté, como el oil and gas, por ejemplo, que está absolutamente copado y restringido por la normativa, hay cosas en las que ya no es que no se pueda, es que no merece la pena, no, es que no te dejan eh, innovar, ¿no? Claro. Eh, unas veces es por una cuestión de seguridad, otras veces es por una cuestión legal. Eh, en ese sentido sí que hay quizá más libertad en el sector solar, pero también es verdad que los desarrollos que se llevan a cabo también deben ser bancables y también deben dar una seguridad a inversores. Están moviendo muchísimo dinero y cada vez más la gente evita riesgos, ¿no? Sí que hubo un momento donde las estructuras de todos los fabricantes, digamos que cumplían la normativa, pero había mucha innovación disruptiva incluso sin unos años de validación lógicos porque el sector era muy prematuro y sin embargo, bueno, pues se aceptaba, ¿no? No hay ese proceso, vamos a validarlo durante unos años y luego, si todo va bien, lo implementamos, ¿no? Tal es la necesidad a día de hoy de energía renovable que se está acelerando mucho en normativas. Y pongo el ejemplo de la agrovoltaica. Eh, no sé, supongo que eres conocedor del concepto, agricultura fotovoltaica. Bien, aquí uno puede considerar agrovoltaica unas cosas, otras, pero ya pronto la Unión Europea, países están apresurándose en delimitar qué es agrovoltaico y qué no, y por dónde van un poco las líneas de actuación, y eso facilita mucho la innovación, ¿no? De esta forma también es más sencillo no cometer un gran error. ¿Vale? Claro. Antes que nos comentabas acerca de esa rama que va paralela al desarrollo de negocio, que es pensar en los problemas que puedan tener los clientes, vosotros yo creo que sois uno de los claros ejemplos de empresa más innovadora dentro de la industria en España y creo que también es parte de la experiencia que habéis desarrollado en tantos años, pero a mí se me genera la duda de qué es mejor, esperar a que el cliente te diga que tiene un problema o vosotros os intentáis anticipar preveyendo ese problema. Claramente sí, nos intentamos anticipar porque eso, bueno, da solidez y de hecho clientes históricos de Soltec lo son porque hemos estado ahí cuando otros ante un problema han desaparecido, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje fundamental que desde dirección también se da siempre, ¿no? Soltec siempre está ahí, se caracteriza por eso. Eh, y a día de hoy, pues Soltec invierte millones en innovación. Estamos alrededor del 1% de inversión en I+D. Como decía antes, con una SL específica, y eso dice mucho de cómo nos queremos posicionar. Nosotros tratamos de generar la necesidad, ya no solo anticipar un problema, sino cuando vemos que hay una oportunidad, pues tratamos de generar esa necesidad, ¿no? Yo creo que es la forma también bonita y honrada de hacerlo, ¿no? No esperar a que haya un problema para tener bajo la manga una solución, ¿no? No nos parece ético, digamos. Claro, además esa parte proactiva supongo que el cliente también siempre la va a ver con mejores ojos. Hablando un poco de lo que es la industria propiamente del producto, de la industria fotovoltaica, ha quedado claro y todos sabemos que Soltec al final está en cada vez más ramas dentro de un desarrollo de proyecto fotovoltaico, pero es inevitable saber que al final el concepto de tracker es el que más integrado está en la mente de la gente, ¿no? Soltec fabrica trackers solares.
Respecto a los trackers solares, cuando se innova en una mejora de producto, ¿se hace a veces pensando en el mercado en el que más actividad tiene la empresa? Por ejemplo, si la orografía en un país en concreto como Atacama, la región de Atacama en Chile, lleva muchos proyectos, ¿se hace pensando en mejorar ese producto para esas regiones o se intenta mejorarlo a nivel general? Claro, nosotros intentamos todos los años, de hecho ahora se ha acabado un proceso, digamos, de reflexión sobre los desarrollos del año anterior. En realidad no es algo que sea por años naturales, pero sí que en este caso ha coincidido. Y lo que vemos es que ahora, obviamente como todo el mundo conoce, hay una cantidad de proyectos inminente muy grande y tenemos que estar preparados para ello. Entonces, si hace 2 años era positivo hacer una innovación muy disruptiva, porque bueno, pues el mercado estaba, digamos, era estable en el sentido de volumen de proyectos, me refiero, dar una innovación disruptiva era muy positivo. Ahora mismo, dada la necesidad de energía, como decía, a nivel nacional, europeo, mundial, dados los precios que hay, es una cuestión de volumen la que tenemos que responder y por lo tanto la innovación debe ser bancable, es decir, nosotros hacemos un proceso en el que a mí me gusta, si me permites, Claro. distinguir entre una idea y una ocurrencia. Si esto ya lo he contado en alguna ocasión, a nivel interno lo conocen, y es que la gente siempre dice, una idea la tiene cualquiera, lo difícil es llevarlo a cabo, ¿no? Y yo estoy radicalmente en contra de eso, de ese concepto. Una ocurrencia la puede tener cualquiera, ¿no? Y yo a veces con mi sobrina pues le hago preguntas a ver qué se le ocurre y se le ocurren cosas que son fascinantes, ¿no? Eh, por lo tanto, para tener una ocurrencia solo hace falta imaginación. Si a esa ocurrencia, si a esa imaginación le pones estudio, le pones dedicación, puedes llegar a tener una idea. Y a partir de ahí empieza el trabajo para llevarla a cabo, por supuesto, no es desdeñable, pero sí hace falta un trabajo para llegar a tener una idea. Y es lo que intentamos hacer en innovación. No planteamos una ocurrencia y pasamos a la siguiente, se la pasamos a ingeniería y que sea lo que sea, lo que Dios quiera, ¿no? No, tenemos la ocurrencia, la estudiamos técnicamente, hacemos lo que llamamos el technical spike y el functional spike. Hacemos un primer ejercicio teórico, unos números groseros, de, oye, pues parece que es viable, y si esa fase se completa, entonces pasamos a la funcional. No hacemos un prototipo a lo loco, gastando dinero, sin un criterio antes de si tiene visos de ser plausible el proyecto, ¿no? Y cuando cuando esas dos etapas se cumplen, solo entonces hacemos un comité de innovación, se comparte con dirección, se plantean unos números ya que tienen solidez y si se aprueba, entonces empieza el proyecto de innovación. Con lo cual ya hay unos filtros que garantizan que la innovación es bancable porque está sustentada teóricamente e incluso con un prototipo, ¿no? Eso me parece fundamental. Sí, de hecho que suena así, ¿no? Suena muy importante poder madurar esa idea, supongo, y darle pues todos los órganos, ¿no? Iba a decir que sea una idea con cara y ojos, pero que tenga todos los órganos posibles. Te quería preguntar también, Ignacio, por ya un poquito más entrando en la parte de los trackers. Entonces, si hablamos de paneles fotovoltaicos, el quebradero de cabeza de todo el mundo o lo que uno ve a los próximos años es que mejoren su eficiencia, que cada vez se pueda convertir más luz en energía solar fotovoltaica. En el campo propiamente de los trackers, ¿cuáles son los mayores campos en los que todavía se puede ir mejorando? Me refiero a no sé si es el consumo energético del tracker, su algoritmo, que se pueda adaptar a nuevos paneles más grandes. Sí, al final yo creo que tienes que enfocarlo de si tú, Andrés, quisieras ahora crear una empresa de trackers, ¿qué te preguntarías, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene un tracker a día de hoy? Ya no problemas, sino handicaps o retos, ¿no? Porque bueno, el tracker funciona, es la estructura que más eficiencia tiene
respecto a fijas, respecto a cualquier otra estructura. Por lo tanto, es una cuestión de optimización ya. ¿Dónde se puede optimizar? Pues ojalá pudiésemos quitar toda la estructura, porque eso querría decir que toda la energía que viene por la cara trasera la podríamos aprovechar, ¿no? Para mí eso es radicalmente necesario. Por otro lado, si como eso no es posible, como no podemos hacer levitar los módulos, pues intentar aligerarla en la medida lo posible. Es ya cada vez más difícil, se ha llegado a una asíntota donde la inversión que necesitas en horas, en desarrollo, etcétera, para bajar por kilo, digamos, de reducción de peso, es brutal, con lo cual ahí merece menos la pena, ¿no? Donde hay mucha incertidumbre aún y no es una razón, digamos, no se puede achacar, digamos, a los trackeristas, es en el suelo, por ejemplo, ¿no? Toda la parte geológica y geotécnica de los proyectos es una ciencia muy empírica, es muy discreta, cada proyecto es diferente, cada zona de cada proyecto es diferente y al final, pues bueno, no hay más remedio que estandarizar y homogeneizar criterios, ¿no? Pasa lo mismo con la corrosión en los suelos de las incas, ¿no? De los pilares. Se toman criterios con mucho factor de seguridad porque no hay, digamos, ahora mismo tecnología con un coste lógico que nos permita mejorar esto. Para mí es la clave. Tema geotécnico y tema de producción energética, ¿no? Claro. A nivel un poco general, cuando hablamos de la innovación propiamente, es una pregunta un poco ambigua, pero ¿cómo es innovar en España? Es decir, Soltec está en Murcia, ¿desde ahí también es donde se puede hacer todos los proyectos de innovación o a veces es más importante estar in situ en los sitios donde los proyectos se están desarrollando? ¿Te refieres a plantas, a proyectos de plantas Sí. fotovoltaicas? Ujú. No es necesario estar al lado de una planta. Lo que es necesario es que todos los ingenieros pasen por una, que hagan, digamos, un internship. De la misma forma que es súper necesario que toda la gente de supply chain, incluso ingeniería, pase por China, por Asia, por Vietnam. Al final, pues bueno, desde las empresas españolas y europeas tratamos de intentar aumentar el contenido local, pero bueno, es un proceso que lleva tiempo y en el entretanto hay que conocer muy bien la idiosincrasia asiática, ¿vale? Porque al final, pues bueno, no es ni mejor ni peor, es otra cultura y entenderla bien y asimilarla bien es fundamental para que tengamos éxito en las industrializaciones de los proyectos. Estar cerca de un proyecto es positivo, siempre va a ayudar. En nuestro caso, pues bueno, tenemos la campa que llamamos, ¿no? Ese showroom en Molina de Segura donde hacemos pruebas, pero bueno, luego tenemos otros proyectos que operamos nosotros y donde también solemos pues hacer actualizaciones de algoritmos, diferentes pruebas con nuevo hardware, con nuevo software, y eso, pues bueno, es de gran ayuda, obviamente, ¿no? Tenéis un laboratorio, si no recuerdo mal, me estaba viniendo a la mente, creo, puede ser en Estados Unidos, ¿no? Hubo un laboratorio en Estados Unidos y ahora en Molina de Segura también hay un laboratorio, sí. Muy bien. Laboratorio de electrónica y software. Ujú. Hemos estado hablando sobre todo, o al menos yo te estaba preguntando sobre todo de la parte de trackers, pero de todas las otras ramas, ¿no? En el desarrollo propiamente de proyectos, ¿ahí qué impacto tiene la innovación o cómo trabajáis vosotros para mejorar qué cosas? Yo ahora justo acabo de salir de una reunión en la que hablábamos de esto. O sea, es el día a día. Como digo, el hecho de que Soltec opere sus plantas implica que somos también, al menos en un porcentaje, nuestro propio cliente y necesitamos entender muy bien los datos que salen de las plantas. Generación, suciedad de paneles, PR, cualquier dato, cualquier variable, albedo,
datos que además que a priori no tengan nada que ver, no influyan mucho, pueden ser útiles, ¿no? Si te digo que uno puede poner sensores auditivos en una planta fotovoltaica y ver que hay variaciones, eso tiene un impacto. Además, que con eso también validamos el tema de la sostenibilidad, que eso es un punto aparte, pero tiene impacto, ¿no? Entonces, todo lo que pueda uno sensorizar y luego aprender tratando esos datos es fundamental y eso es lo que más estamos, hacia donde más estamos dirigiendo nuestros esfuerzos ahora y en el medio plazo. Obviamente, sin quitar el foco del producto, que es lo que al final pues, supone la mayor facturación de Soltec a día de hoy, ¿no? Claro. Ya para terminar, Ignacio, si tuvieras que decir un porcentaje de importancia de la innovación en la industria fotovoltaica, o lo tuvieras que definir con un peso específico, ¿qué dirías? Yo más que un peso o un porcentaje, decirte que es un 30, un 50, un tal, es que me parece que es un orden. Que sin innovación el sector se convertiría en un commodity absoluto ya. Y aunque parezca que, como decía antes, en un tracker son no sé, 7, 8 pilares, 4 tubos y unas omegas, aún hay mucha innovación, aún se nos ocurre, aún tenemos ocurrencias, ¿no? Como decía antes, y hay todavía mucho desarrollo por detrás. Es cierto que obviamente el sector ha crecido en una dirección y hay una resistencia del mercado a un cambio muy disruptivo, ¿no? Yo ahora traigo un tracker totalmente diferente al que todos conocemos y la inercia es muy difícil de romper, ¿no? Eh, y además por un tema de costes, ¿no? El tracker está muy optimizado y es complicado variar. Pero diría que es una cuestión de orden, que es primero innovar, distinguir muy bien qué es innovación y qué es desarrollo de producto, que es algo en lo que Soltec ha hecho un gran trabajo y está haciendo un gran trabajo distinguiendo, oye, tenemos que reducir el peso de esta pieza, eso es desarrollo de producto. Tenemos que idear una nueva pieza, eso es innovación, o es desarrollo de producto, porque innovación es el cambio siguiente en el que estamos pensando, ¿no? Y además, innovación en Soltec no solamente la innovación corporativa de la que hemos estado hablando, sino la innovación abierta, que es el programa Aurora, que como sabes es una especie de nido de startups donde intentamos bueno, pues, potenciar nuevas empresas, potenciar empresas con las que ya estén, digamos, más asentadas, pero siempre que tengan sinergia con SPH, con Soltec. Y ahí hay una comunicación diaria entre Iván Soto, que es el coordinador, yo, Eduardo San Nicolás, que es nuestro chief de estrategia e innovación, para ver cómo alineamos, digamos, todos los astros, ¿no? Y que se vaya cumpliendo esa estrategia que vamos fijando, ¿no? Claro, perfecto. Ignacio, pues muchas gracias por tu tiempo. La verdad que es un placer hablar con vosotros de innovación. Ahora estaba pensando también cuántas veces en España miramos con un poquito de envidia a otros países porque innovan o invierten en otros campos que no tienen nada que ver, ¿no? Por ejemplo, la medicina. Y sin embargo, qué bueno es que en la industria fotovoltaica, pues aquí en España podemos estar orgullosos de las empresas que innovan y en parte vosotros tenéis mucha culpa, ¿no? Somos pioneros y vamos a seguir siendo lo seguro. Ya veréis que este año y el que viene va a haber muchas novedades. Perfecto, pues vamos a estar muy atentos. Así que nuevamente, Ignacio, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Gracias, Ignacio. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Si queréis saber más acerca de Soltec Innovation o de Soltec en general, aquí en la descripción de este vídeo tenéis el link de la empresa y nos vemos a continuación con otra entrevista.
Hola a todos, continuamos en este foro virtual sobre la industria fotovoltaica en España y en esta oportunidad me acompaña Miguel Cabrero. Miguel es director comercial de nuestro colaborador en Tech Group. Miguel, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Muchas gracias por la oportunidad y nada, encantado de tener este ratito contigo. Pues vamos a intentar aprovechar este ratito para conocer un poquito más acerca de todo lo que concierne al universo de Tech, ¿no? La actividad que estáis llevando a cabo, los productos y sobre todo es conocer un poquito esos desafíos que os encontráis los fabricantes de producto a nivel nacional aquí en España para la industria fotovoltaica. Primero de todo, Miguel, tú mismo, introdúcenos un poco a aquel que no sepa todavía quién es Tech Group, ¿a qué os dedicáis? Muy bien. Muy bien, nosotros somos un grupito de empresas, ¿no? Somos un grupo de 5 empresas en la actualidad. Llevamos desde el 99, ¿no? Que fue nuestra fundación o nacimiento, ¿no? Y sobre todo con una actividad principal de ingeniería y fabricación de cuadros eléctricos. Tenemos una serie de sectores muy estratégicos para nosotros, ¿no? Como es todo alrededor de la energía y del transporte, especialmente ferroviario. Y bueno, poco a poco, ¿no? Pues hemos ido añadiendo a esta actividad pues pequeñas, ¿no? O empresas pues relacionadas, ¿no? Con la actividad principal, Claro. que, como te decía, era la fabricación de cuadros, ¿no? Y una de las actividades en las que entiendo que más volumen estáis teniendo ahora mismo es en la construcción de grandes parques fotovoltaicos, ¿no? Podríamos decirlo así, grandes. Eso es, sí. Nosotros dentro del sector, ¿no? De la energía estamos muy relacionados con la parte de subestación eléctrica, ¿no? Que sobre todo es más a nivel nacional y a nivel internacional, pues de la mano de nuestros clientes, pues hacemos muchos proyectos, sobre todo en lo más importante o lo que más volumen nos da es la fabricación de cuadros, de cajas de string, ¿no? Para grandes parques. Y seguramente en los próximos años va a ser esa actividad la que más os demande, ¿no? Que me parece que no te avanzo nada nuevo, pero sí, cuéntanos un poco dónde fabricáis esos cuadros eléctricos. Vale, nosotros tenemos a nivel nacional 3 fábricas. Sin duda, nuestra sede y fábrica principal está en Pinto, en Madrid. Y bueno, aquí es donde hacemos toda la fabricación. La centramos aquí toda la fabricación más en serie, más fabricación en línea, que es donde hacemos toda la parte sobre todo de las cajas de string, ¿no? Para estos grandes parques, ¿no? Para todo el mundo. Y como dice el refrán, de Madrid al resto del mundo en este caso, vuestros cuadros eléctricos, ¿dónde están? Pues la verdad que especialmente, ¿no? En los sectores, ¿no? Como tanto de energía como de transporte, nosotros al final nuestra actividad internacional, ¿no? Principalmente se ha nutrido, ¿no? O se ha basado en acompañar, ¿no? A nuestros clientes en sus proyectos internacionales, ¿no? Y a partir de ahí, pues, oye, poco a poco acompañando a nuestros clientes, ¿no? En proyectos que hacían en todo el mundo, pues al final pues te haces referencias, ¿no? O tienes ya referencias y te permite o te facilita, ¿no? Incluso pues atacar directamente algunos mercados internacionales que consideramos importantes o interesantes. Claro. Y bueno, estamos colaborando en proyectos desde Australia a Estados Unidos, pasando por Latinoamérica, bueno, al final en prácticamente todo el mundo, ¿no? Perfecto. Antes de entrar un poquito en materia sobre los desafíos o las barreras o todo lo que concierne a las problemáticas que pueda tener un fabricante a nivel local para una industria joven, como es todavía la fotovoltaica, me gustaría conocer un poquito de los principios con los cuadros eléctricos, pero no en cualquier actividad, sino precisamente en la fotovoltaica. Vale. Nosotros en el boom, ¿no? de la actividad, ¿no? De la energía fotovoltaica en España, antes de que parara, ¿no? En los años 2008, 2009, ahí ya colaboramos, ahí estuvimos ya fabricando muchos parques, tanto a nivel nacional como internacional. Recuerdo alguno en el que se participó en Italia, como Rovigo, que en su día era un parque pues, de 72 megas muy, muy relevante, ¿no? Para aquel momento. Y bueno, y desde ahí, pues es verdad que tuvimos unos años en los que no estuvimos tan introducidos en este sector, pero desde hace otra vez 6, 7 años
el volumen, sin duda, o nuestra participación en este sector está creciendo de manera pues, muy significativa, tanto con clientes nacionales como cada vez más también un poco, ¿no? Internacionales, ¿no? Tratamos de no solo acompañar a los clientes nacionales en proyectos fuera, sino poco a poco ir teniendo clientes también directamente internacionales. Claro. Me estaba dando cuenta de que estábamos hablando de cuadros eléctricos y me parece que sería bueno hacer un pequeño énfasis en qué son los cuadros eléctricos y cuáles son sus tareas, porque generalmente cuando hablamos de parques fotovoltaicos, pues supongo que a todo el mundo le viene a la cabeza paneles, el panel, inversores. El inversor. Sí, solemos conocer cuáles son sus actividades, pero a lo mejor del cuadro eléctrico no tanto. Vale. Nosotros, como decía al principio, ¿no? Dentro de los parques fotovoltaicos podemos tener dos alcances principales, ¿no? El cuadro eléctrico que está, o los cuadros eléctricos que están en la parte de la subestación eléctrica, que es ya pues un poco los cuadros de protección y control que derivan, ¿no? Que ya van a la red para el transporte y distribución de esa energía generada. Y sobre todo, donde más volumen hay, ¿no? En los parques fotovoltaicos es pues en las famosas cajas de string, ¿no? Que cuando se utilizan inversores centrales dentro de los parques protegen y controlan y monitorizan la energía que están generando los paneles. Y son cajas, pues en parques grandes pues hay cientos, incluso miles de cajas, ¿no? En algunos parques, dependiendo de la configuración, y son sobre todo pues cajas que están entre los paneles y los inversores, ¿vale? Para facilitar tareas de mantenimiento, para controlar y sobre todo, en caso de que así lo requiera el cliente, para monitorizar la energía que se está produciendo en los paneles, ¿no? Y detectar cualquier problema y demás, ¿vale? Claro. Cuéntanos un poco, Miguel, sobre el proceso de fabricación propiamente, porque al final esta entrevista se enmarca dentro de este foro de la industria fotovoltaica. Estamos hablando con empresas pues, que se dedican a fabricar estructuras, inversores, paneles. En el caso de un cuadro eléctrico, cuando se tiene que fabricar, ¿se hace por partes? ¿Se hace todo en conjunto y luego se puede llevar al parque final? Vale, nosotros a lo largo de estos años, ¿no? que te decía, hemos pasado por diferentes fases, ¿no? Hasta que hemos entendido cuál era la fabricación más óptima, ¿no? O más eficiente, sobre todo. Al final, la caja de string es un elemento, ¿no? Del parque que creemos que es bastante importante, sobre todo porque te puede aportar información muy interesante, ¿no? Para el parque, pero al final es un cuadro que, si lo comparas con otros cuadros que podemos fabricar aquí en Pinto, pues del sector ferroviario, ¿no? O de incluso de la subestación eléctrica, es un cuadro bastante sencillo, ¿no? Entonces, muchas veces el reto no está en tanto lo que es la dificultad técnica que pueda tener la fabricación de ese cuadro, sino el fabricar muchos, el fabricarlos bien y el evitar, sobre todo, pues errores, ¿no? Que te puede hacer perder esa rentabilidad, ¿no? Entonces, esos grandes parques, nosotros en un principio, pues hasta que nos dimos, bueno, en los inicios de fabricación dentro del grupo EMTEC, pues se fabricaban, no teníamos las capacidades, ¿no? O las infraestructuras que tenemos ahora, ¿no? Ahora mismo fabricamos este tipo de cuadros en unas líneas de fabricación con herramientas neumáticas y bueno, y se va haciendo pues dependiendo del tipo de caja, si lleva monitorización, si son muchos fusibles, pocos, o dependiendo de la configuración que tenga la caja, si es más o menos grande, pues también dentro de esas líneas de fabricación o líneas de montaje, pues tienen más o menos etapas, ¿no? O más o menos operarios interviniendo en esa fabricación, ¿vale? Esas cajas a final de línea, todas, pues se llevan a cabo los controles, ¿no? Que están, bueno, que tenemos estipulados, ¿no? En cada uno de los proyectos, y ya pasan a embalarse como producto completamente terminado y se envían directamente al parque, ¿vale? Claro. Entiendo que esa fabricación es ad hoc, ¿no? O sea, para cada parque fotovoltaico tiene que haber una configuración concreta y supongo que según la dificultad, un fabricante se demora más o menos en producir el cuadro eléctrico en concreto, ¿no? Eso es. O sea, para nosotros, muchas veces, ¿no? Empezamos con un cliente nuevo y lo primero que nos pregunta es, ¿tenéis una tarifa? ¿No? Nosotros lo vemos completamente inviable. Por supuesto que hay algunas, pues ya cuando son proyectos, ¿no? De estos de autoconsumo, pequeñitos, en los que son como proyectos más pequeños pero mucho más repetitivos, ahí sí que puedes tener una estandarizar tarifa o algo estándar, ¿no? Ya. Eso es.
pero para parques, para grandes parques, siempre nos adaptamos completamente a las necesidades del cliente, a la configuración del parque, el número de strings que quieras incluir en cada caja, si es monitorizada o no, si los fusibles, dependiendo de los paneles que cada vez son de mayor potencia, tienen que tener un amperaje u otro, ¿no? Y nos tenemos que adaptar, por supuesto, a los requerimientos del cliente, ¿eh? Y no solo de cada cliente, sino también en muchas ocasiones de la normativa, ¿no? De cada país que comentábamos antes. O sea, no es lo mismo hacer unas cajas de string para un proyecto en Australia que para un proyecto en Brasil, ¿no? Que también en cada país también pues tienes que conocer, ¿no? O tener experiencia y conocer pues los requerimientos, ¿no? Concretos de cada uno de los mercados, ¿no? Países. Claro, supongo que el primer proyecto para un país supone un quebradero de cabeza, pero es un gran aprendizaje para después luego tener en cuenta, oye, un 10º proyecto en Australia, pues ya tienes toda una experiencia de 9 proyectos anteriores y supongo que para todos los temas normativos os ayuda. Sin duda. No solo para normativos, ¿no? que por supuesto, claro, sino que hay incluso de cara a poder tener éxito con el cliente, ¿no? Porque pues una vez que acompañas a un cliente tuyo habitual a un país nuevo, pues oye, también en muchos países, ¿no? Como en Colombia, pues tienes que pasar una certificación específica, el RETIE, y al final la construcción de esa caja es, si no igual me equivoco, pero creo que es exactamente igual a nivel normativo a la que puede ser aquí en España. Sin embargo, pues te obligan a pasar por unos certificados que hasta que lo conoces, pues oye, pues lo que tú decías, ¿no? Quebradores de cabeza y que bueno, que son cosas por las que todos, ¿no? Cuando desembarcamos, ¿no? En un país nuevo, pues tenemos que pasar por ellas, ¿no? Claro. Me gustaría preguntarte por cómo es competir a nivel internacional fabricando un producto así en España versus a los que se puedan fabricar en mercados asiáticos, que sabemos que por lo general tanto la mano de obra como las materias primas a veces tienen costes mucho menores. No sé si vosotros también lo notáis en la fabricación de cuadros eléctricos, como se lo encuentran fabricantes de paneles solares o fabricantes de cualquier otro tipo de producto. Sí, yo creo que, bueno, los paneles solares, por ejemplo, ¿no? Que son productos mucho más estándar, ¿no? Mucho más de fabricación en masa. Ahí es mucho más difícil, entiendo, competir con fabricantes asiáticos, ¿no? En nuestro caso, si bien hay un proyecto que puede tener miles de cajas, ¿no? O miles de cuadros, cada proyecto, como decíamos al principio, está diseñado, ¿no? Claro. O sea, se diseña para cada uno de los proyectos. Entonces, ese mercado asiático de fabricación tan a grandísimo volumen, bueno, no hace tanto daño, ¿no? En esta fabricación concreta. Es verdad que, por ejemplo, los productos que nosotros integramos, si bien son fabricantes, pues muchas veces franceses, alemanes, muchos de ellos al final se acaban fabricando en Asia, ¿no? Pero al final la integración sí que nos hace, yo creo, en este sentido menos daño, ¿eh? Lo que son los integradores o fabricantes de cuadros asiáticos, ¿vale? Claro, tiene todo el sentido del mundo. Yo creo que se entiende de manera muy fácil, precisamente por lo que comentas. Al final estás diseñando algo personalizado que seguramente después no se va a poder replicar exactamente para otro tipo de proyecto. Muy complicado. Muy complicado. Me gustaría preguntar también si en alguna ocasión os habéis planteado como Emtep Group fabricar cuadros eléctricos ya en algún mercado en el que estéis teniendo mucho volumen. Por ejemplo, antes de esta entrevista hablábamos de Brasil, ¿no? Que estáis teniendo muchísima actividad en Brasil. ¿Hay algún momento en el que se os pasa por la cabeza decir, oye, ¿y si tenemos una línea de producción en Brasil para abastecer el mercado o no? Sí, bueno, es algo que estamos en continuo, ¿no? Al final, cuando fabricas tanto, ¿no? O sea, lo que está claro es que somos lo suficientemente competitivos como para que nuestro producto viaje, ¿no? Una vez fabricado aquí. Sin embargo, hay países, ¿no? Como el brasileño, bueno, que hay unas cargas fiscales, ¿no? Unos tipos impositivos que protegen, ¿no? Muchas veces al fabricante local, claro, que te hace pensar, ¿no? Y te hace, pues, darle una vuelta a todos las alternativas que puedas tener para ganar al final competitividad. Es algo que hemos tenido en cuenta, que hemos pensado, pero de momento no es algo que tengamos pensado para el corto plazo. Hemos llegado a pensar incluso, además de Brasil, hace un par de años estuvimos pensando en México,
antes de que bueno, el sector, ¿no? El mundo de las energías renovables pues diera un frenazo. Y bueno, es algo que siempre tenemos ahí, ¿no? En mente, y que siempre es Claro. una decisión pues importante, ¿no? A nivel estratégico, y de momento no estamos pensando a corto plazo en tenerla. Otra cosa, por supuesto, es para evitar lo que decíamos antes, determinadas cargas fiscales, pues sí que pensar, ¿no? Dar una vuelta a asociarte con alguna empresa local, pues para tener pues mayor conocimiento del mercado y saber un poco, tener más control, ¿no? Sobre proyectos que pueda haber y al final buscar el éxito, ¿no? En cada uno, o intentar tener más éxito en cada uno de los países, ¿no? Los que intentamos. Claro, porque entiendo que a nivel de exportación, no sé si en vuestro caso el impacto es tan grande como en otros fabricantes, el hecho del aumento de los costes de barcos, Sí. del transporte marítimo, del logístico. No sé qué peso tiene finalmente en el propio presupuesto que vosotros Sí, podéis tener para el diseño de cuadros. nosotros es algo, ¿no? Que evidentemente no escapa, ¿no? Al conocimiento de cada uno de los fabricantes, ¿no? Que está metido en un gran parque fotovoltaico, pero a nosotros, o sea, lo que nos puede afectar a nosotros en comparación con un fabricante de inversores o de trackers o de paneles es muy, muy poco. O sea, evidentemente ha habido en algún proyecto, ¿no? Cuando estaba, ¿no? En el nivel más alto el precio de los contenedores, bueno, que nos dificultó, ¿no? La entrada, pero al final yo creo que, bueno, hemos podido y no lo hemos acabado de notar tanto, ¿vale? Ah, perfecto. Imaginaba que sí, ¿no? Supongo que por el tamaño de los equipos, ¿no? Que nos comentabas antes que no estamos hablando de equipos de mucho tamaño, de mucho volumen, Eso es. pues Pues, supongo en nosotros este caso. estamos metiendo por contenedor cerca de entre 220 y 240 cajas más o menos por contenedor, y un parque medio pues son a lo mejor, vamos, un parque ya grande pues pueden ser a lo mejor 1.000 cajas. O sea, que ponte que serían 5 contenedores, cuando cualquier envío de cualquiera de los componentes principales del parque, la demanda, ¿no? La necesidad de contenedores es mucho mayor, Claro, ¿no? claro, claro, claro. Me gustaría preguntarte también un poco a nivel general, vosotros desde MTEC, cómo estáis viendo el papel de la industria fotovoltaica tanto en España como en Europa, y si Ujú. crees que se necesita algo aquí a nivel nacional y a nivel continental para poder ser todavía más competitivos y aprovechar Ujú. todo ese know-how y toda esa experiencia que tenéis en empresas como vosotros, que lleváis Ujú. años ya batallando en este sector. Sí, nosotros lo que notamos, ¿no? Cuando nos vamos a un país que no sea el nuestro, notamos que evidentemente los fabricantes de trackers, los fabricantes de inversores, pues sin duda, ¿no? Son un referente a nivel internacional, los fabricantes españoles me refiero, pero también un poco de la mano, ¿no? De esa corriente, o, ¿no? Subidos a esa ola, ¿no? Pues también los fabricantes de cajas de string, ¿no? Como podemos ser nosotros, se nos ve con muy buenos ojos, ¿no? Es verdad bueno, que todo echamos de menos, ¿no? Que ojalá los componentes que integramos, ¿no? Dentro de los cuadros, pues pudieran tener a lo mejor quizá un mayor peso nacional, ¿no? Digamos, ¿no? Porque al final siempre, pues, al final son nosotros, muchos de los componentes que utilizamos, pues al final son o de fabricantes internacionales o fabricantes Claro. europeos que fabrican luego en Asia, ¿no? Y sí. Y yo, a nivel de necesidad, hombre, yo creo que fabrican, lo que te decía al principio, yo creo que los fabricantes, pues sobre todo de inversores y de trackers, ¿no? De estructura o seguidores, pues son completos, son totalmente referentes en el mercado a nivel internacional y están vamos, están en la altura más, Sí, están en el top de en el top, eso fabricantes es, de sus de equipos. fabricantes de diseño, de desarrollo, de nuevos, y un poco nosotros la parte el componente más técnico que nosotros tenemos que nosotros integramos, que al final es la placa monitorización, pues oye, también estamos orgullosos de que es un fabricante nacional, ¿no? Con el que tenemos una alianza estratégica oye, y de eso, pues oye, pues estamos orgullosos, ¿no? De que sea un Claro que sí. desarrollo y Sí, un, sí. un- un desarrollo nacional, ¿no? O sea, que en Claro, ese sí, sentido sí. estamos satisfechos.
Al final lo que tenemos en España es un ecosistema de fabricantes de producto fotovoltaico que, como bien comentas tú, Miguel, es verdad que hay algunas empresas que son muy referentes, son muy conocidas a Sí, nivel de marca y de nombre, pero también todo eso yo creo que arrastra un poco a esa sin imagen duda. de la industria fotovoltaica en general en España. Es una garantía de buen producto y de calidad. Y Sin yo creo duda. que queda claro con la experiencia a nivel internacional tan grande que tenéis empresas como vosotros, como Emtec. O sea que, Sí. Miguel, con todo esto queda clarísimo que nada, vais a seguir distribuyendo, fabricando cuadros eléctricos para toda la industria a nivel global. Así que muchísimas Vamos a gracias intentarlo, por lo menos. Seguro que sí, y habrá que estar muy atentos a todos los proyectos en los que colaboráis. Así que, Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo y por explicarnos todo acerca Muy bien. de la fabricación de cuadros y vuestra actividad. Muy bien, pues muchísimas gracias y nada, estamos en contacto. Gracias, Miguel. Bueno, espero que os haya parecido interesante esta entrevista y continuamos por este foro de la industria fotovoltaica en España. Hola de nuevo a todos. Seguimos en este foro de la industria fotovoltaica en España a través de nuestro canal de YouTube de Infoenergética y en esta oportunidad me acompaña Miguel Antonio Peña, quien es secretario de la Asociación Española de Hidrógeno. Miguel Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? Pues buenas tardes y muchas gracias por la entrevista. Estupendamente, deseando contaros lo que sé sobre tecnologías del hidrógeno. Y nosotros deseando de escucharte porque de hidrógeno se habla cada vez más, cada vez tiene más apoyos a nivel industrial, a nivel de normativa, no solo en España, sino también en Europa. Y dentro de este foro, en el que es verdad que la fotovoltaica es la protagonista, es indudable que hay una relación muy importante entre la tecnología y el hidrógeno verde. Antes de entrar un poquito más en materia, Miguel, me gustaría conocer desde vuestra perspectiva cuál es el potencial real que tiene el hidrógeno verde en España. Pues tiene mucho que ver con vuestro tema porque el potencial del hidrógeno es precisamente el potencial de las energías renovables. Yo en las charlas que doy últimamente las titulo El hidrógeno, la última frontera. Por cierto, el que sea Trekkie, pues le saludo desde aquí, porque hago referencia efectivamente a el espacio, la última frontera de la Claro, serie Star Trek. Y esa última frontera es a la que han llegado las energías renovables. No tiene que ver con su eficiencia, que ya es maravillosa, no tiene que ver con los costes, que han bajado enormemente, sino que tiene que ver, como sabéis perfectamente, con el almacenamiento y la distribución. A esa es la última frontera que hay que pasar para llegar a ese mundo del futuro donde realmente las energías que usemos sean sostenibles. Y el hidrógeno es una de las partes claves, no la única, para hacer eso posible, para hacer posible que las energías renovables puedan ser concentradas, almacenadas y distribuidas exactamente igual como lo estamos haciendo ahora. Igual o a lo mejor menor, porque a lo mejor nos estamos pasando mucho con la cantidad de gasto energético que tenemos cada uno, pero al menos con la misma filosofía de tener electricidad o tener una energía cuando la necesitemos. Eso es lo que nos falta y ese es el potencial que tiene el hidrógeno en España. ¿Cuál es el potencial, por lo tanto? El mismo potencial que en España tienen las energías renovables, que comparada con los países de nuestro entorno, sobre todo el norte de Europa, es muy poderoso. O sea, no, luego hablaremos, si quieres, del tema, pero muchos países del norte de Europa van a ser deficitarios en energías renovables, sobre todo si quieren seguir manteniendo su tren de vida de gasto de energía. Eso quiere decir que van a tener que importar energías renovables y el hidrógeno es una manera de exportarlas. Luego hablaremos un poco del tema. pues sí, seguro que sí, porque para exportar ese hidrógeno se me vienen a la cabeza un montón de retos y de desafíos que seguramente vamos desengranando a medida que vamos conversando. Pero aparte del almacenamiento y de la distribución que comentabas, que probablemente son las dos mayores aplicaciones, ¿hay algunas otras aplicaciones para el hidrógeno a nivel industrial que sean importantes a nivel de España? Me refiero a que sé que producir amoníaco, por ejemplo, es una buena aplicación para el hidrógeno, pero no sé si en España esas labores industriales tienen también mucho potencial para el hidrógeno.
Pues de una manera indirecta es almacenar y distribuir energía renovable al final. Actualmente se utiliza hidrógeno en todo el mundo en cantidades enormes. No es algo nuevo que de repente haya aparecido. Llevamos desde hace un siglo produciendo hidrógeno para la industria y usándolo en la industria, y de hecho el primer proceso industrial a gran escala fue precisamente la producción de amoníaco, y para ello hace falta hidrógeno. Fue el primer proceso industrial que además revolucionó la agricultura, porque ese amoníaco es el que se utiliza para producir fertilizantes. Era impensable la producción agrícola que se tiene hoy en día si no existieran esos fertilizantes, y por tanto el siglo XX se ha basado en gran medida en ese hidrógeno que se ha venido produciendo para producir fertilizantes. Concretando un poquito más, en España, por ejemplo, se deben producir al año actualmente algo más de 500.000 de toneladas de hidrógeno, que no es poca cosa. En general, en todo el mundo, ese hidrógeno se dedica aproximadamente un 80% a diferentes procesos industriales. Por ejemplo, el de los fertilizantes es uno muy importante, pero también el de metanol. Son los dos más importantes donde se usa. Y más o menos el 20% restante, grosso modo, quiero decir, se utiliza en la industria del refino. Los combustibles que usamos hoy en día sin hidrógeno no serían nada. O sea, de los años 70 ha habido varias restricciones en Estados Unidos y en Europa de los combustibles, desde la Euro 1 hasta la Euro 6 que tenemos ahora, y han limitado cuáles son las características de estos combustibles, y el hidrógeno lo ha conseguido. Si no hubiera sido por hidrógeno, eso hubiera sido imposible. Resumiendo un poquito, actualmente a donde se utiliza mayoritariamente el hidrógeno es en esta industria química de metanol y fertilizantes, y en la de refino. En España, ese poco más de 500.000 de toneladas al año se utiliza un poquito al revés. Más o menos el, digamos, 80% es refino, pero hay casi un 20% que es sobre todo amoníaco, producción de fertilizantes. Perfecto. De aquí a unos años vamos a seguir necesitando combustibles, e incluso si utilizamos combustibles sintéticos o biocombustibles, vamos a necesitar hidrógeno para prepararlos o para tratar los biocombustibles. Claro. Los biocombustibles necesitan todavía más hidrógeno que los derivados de combustibles fósiles, con lo cual el hidrógeno va a tener que ser también necesario para una biorefinería, para producir biocombustibles a partir de biomasa. Va a ser necesario para producir combustibles sintéticos, y va a ser necesario para la industria química, que en España, como digo, no es tan en porcentaje importante como en otros países, pero que también existe. Y esa, industrialmente, claramente, como te acabo de comentar, va a ser una de las aplicaciones importantes del hidrógeno. Para rematar, todo ese hidrógeno, ese 500.000 o más de toneladas, es hidrógeno que viene actualmente del gas natural, el que llaman hidrógeno gris. Es hidrógeno que produce CO2 y otros contaminantes. Es sustituir una materia prima de la industria que es contaminante y dependiente de importaciones de combustibles fósiles, de un hidrógeno que es sostenible y no depende de importaciones. Claro. De los combustibles sintéticos que comentabas, Miguel, me da la sensación de que es probablemente lo que más cerca está de llegar, porque las últimas noticias, por ejemplo, sé que en la industria aeronáutica, sobre todo, o incluso en la Fórmula 1, por ejemplo, el tema de los combustibles sintéticos ya se está tratando para el año 2025, o sea que ya es muy próximo, y ahí entiendo que el hidrógeno está acelerando muchísimo. Esta entrevista está dentro de un foro en donde, como decía al principio, la fotovoltaica es la protagonista. ¿Quién necesita más, el hidrógeno a la fotovoltaica o la fotovoltaica al hidrógeno, Miguel? Esto es un amor verdadero y, por lo tanto, no hay que hacer muchas preguntas, ya sabes. Voy a parafrasear otra película. Amor significa no decir nunca lo siento. Pues en el caso de hidrógeno y fotovoltaica no vamos a decir nunca lo siento. Claro. Love Story, para el que esté un poco despistado. Teníamos un problema, la última frontera que te decía, con las energías renovables, y tenemos un protagonista que precisamente ha encontrado una pareja ideal, que es la fotovoltaica. También pasa lo mismo con la eólica. Cualquier energía que tengamos intermitente le va a venir bien. En el caso de la fotovoltaica hay una característica clarísima, y es que en España tenemos veranos e inviernos muy diferenciados en radiación solar.
Por lo tanto, o hacemos un sistema de producción de fotovoltaica que sea adecuado para el invierno, para tener toda la fotovoltaica que queramos en invierno y que en verano nos va a sobrar enormemente, o hacemos una distribución de fotovoltaica balanceada de tal manera que en verano lo que sobre podamos almacenarlo en forma de hidrógeno y en invierno, podamos volver ese hidrógeno a transformarlo en energía eléctrica. Es la manera de regular una red. Una red que esté basada en energías renovables intermitentes tiene que ser regulada con algún sistema de almacenamiento, y lo bueno o la gracia que tiene el hidrógeno es que podemos almacenar grandes cantidades de energía, pues del orden de los teravatios hora que hacen falta para almacenar del verano al invierno durante largos periodos de tiempo, o sea, meses. Claro. Eso no se puede hacer con otras tecnologías de almacenamiento son buenas para otras aplicaciones, pero el hidrógeno precisamente es bueno para esta, grandes cantidades durante largos periodos de tiempo. Como digo, es un amor verdadero. Duradero para siempre. Sí, exactamente. Sí. Totalmente de acuerdo. Bueno, yo añado, para el que esté todavía más despistado, al final estamos hablando de que para producir hidrógeno necesitamos grandes cantidades de electricidad. Se llama hidrógeno verde porque esa electricidad la producimos, en este caso, con fotovoltaica, que en el proceso de electrólisis se va a ayudar a separar las moléculas del hidrógeno y del oxígeno para tener el hidrógeno separado, que va a ser ese hidrógeno verde del que estamos hablando con Miguel ahora mismo. Para el desarrollo de los proyectos, ahora que en España se están oyendo cada vez más proyectos y además grandes proyectos, ¿cuáles son los mayores desafíos que nos encontramos en España? ¿Son técnicos? ¿Son económicos? ¿Son normativos? Bien. Vamos a empezar con la rebaja de las expectativas, porque muchas veces nos acusan de ser muy optimistas y pensar que el hidrógeno lo tiene que ser todo, y todo lo contrario. Hemos estado durante 20 años, que son los años que tiene la asociación. Yo en mi instituto llevo incluso desde finales del siglo pasado trabajando en la tecnología, intentando promocionar la tecnología, intentando desarrollarla. Y durante este tiempo hemos tenido que convencer a mucha gente que el hidrógeno iba a ser una pieza importante. Ahora nos encontramos en la tesitura de decir, bueno, tranquilos, es importante, hay que usarlo, pero no todo es hidrógeno, hay otras cosas en la vida. No vamos a utilizar ahora el hidrógeno como si fuera lo único que existe, pero para las cosas que son necesarias sí que tenemos que usarlo. Como he dicho, nos hemos tirado muchos años haciendo que la tecnología vaya adelante, intentando implementarla, pero todavía nos queda camino. No existe por ahora un gran mercado del hidrógeno, una economía mundial del hidrógeno, ni siquiera a nivel nacional. Entonces, tampoco esperemos que de repente en un par de años va a cambiar todo y todo va a ser hidrógeno, ni siquiera en el porcentaje que nosotros pensamos que debe apoyar a las energías renovables. Por lo tanto, hay todavía desafíos tecnológicos, si no en centros como el mío, que es de investigación, es un organismo público de investigación, no trabajaríamos en estas tecnologías, porque ya está todo hecho, no lo haríamos. Quedan todavía muchas capacidades de mejora, por ejemplo, en el uso de materiales estratégicos o en las pilas de combustible, en los electrolizadores, en los sistemas de almacenamiento. O sea, todavía queda mucha mejora en la tecnología en los próximos años. Acabamos de empezar con esto. Claro. Es ya comercial, pero se puede mejorar muchísimo. Claro, eso hace que el precio pueda mejorar. En este momento el precio del hidrógeno puede andar por los 4 o 5 euros el kilo de hidrógeno. El precio de la producción, después hay que sumarle un montón de cosas más. En este momento también el precio del hidrógeno gris, el que viene del gas natural, debe andar por el orden de 1, como mucho 2 euros el kilo. Con las últimas subidas del gas natural puede que se dispare aún más. Claro. Lo que está previsto es que en los próximos años, por diferentes causas, el precio del hidrógeno gris del gas natural se dispare, empiece a subir incluso por encima de los 3 o 4 euros el kilo, mientras que la expansión de la tecnología y el avance de las tecnologías va a hacer que el hidrógeno verde baje, el de electrolisis. Y se prevé, hay algunos estudios, por ejemplo, de McKinsey, es un estudio de hace unos 3 años, que para el año 2030 en España, porque va a depender muchísimo del precio de la energía renovable, pues en España puede bajar claramente por debajo de los 2 euros el kilo. Naturalmente, estos son previsiones, teniendo en cuenta condiciones, en el caso de McKinsey, que habían ocurrido hace 2 o 3 años. Las condiciones han cambiado, pero lo que sí está claro es que en los próximos años el precio se va a poner por debajo del hidrógeno gris. Entonces, este es un desafío, pero parece que lo vamos a cumplir. ¿Existe un desafío tecnológico?
pero lo estamos cumpliendo, ha llegado a ser comercial la tecnología. Después queda el desafío social, que esperemos que con charlas de estas todo el mundo entienda lo que es el hidrógeno y, sobre todo, que aunque es una pieza clave, no es la única solución. Vamos a tener que compartir muchas soluciones. Claro. Me gustaría también conocer, Miguel, vosotros además que desde la asociación, me refiero a la asociación en particular, ¿en qué estado está la industria española del hidrógeno verde? Es decir, ¿hay un buen número de empresas que buscan desarrollar proyectos o incluso que fabrican componentes que luego son necesarios en los procesos? Pues efectivamente, durante años, esos 20 años de travesía del desierto que te he comentado, los socios de la asociación eran muy poquitos, éramos muy limitados. En total tendríamos entre entidades de investigación, pymes y grandes empresas, no debíamos llegar ni a unas 30 o 40 en general. Ahora somos más de 400 socios, hemos multiplicado prácticamente por 10 el número de socios en la asociación, lo cual no está nada mal. Eso quiere decir que había muchas empresas interesadas en la tecnología y es ahora cuando han visto que hay condiciones para desarrollarla desde el punto de vista de que existe una hoja de ruta, de que existe inversión, sobre todo a nivel europeo, que existe reinversión ahora con Repower Europe. Entonces hay muchas empresas que han visto que existe una posibilidad de desarrollar la tecnología. Entre las empresas interesadas, muchas son de desarrollo de componentes. Si hay algo importante en el tejido industrial español, son las pymes que desarrollan componentes para diferentes tecnologías. Tal vez la más característica es la industria de la automoción. No tenemos una empresa grande de automoción porque realmente se cuentan con los dedos de una mano las empresas mundiales que hacen motores. Sí. El resto utilizan los mismos motores que les venden. Pues pasa un poquito parecido. Ahora en la industria del hidrógeno, de las baterías pasa igual. Hay poquitas empresas que realmente tienen la tecnología. Pero en la industria de la automoción tenemos muchas pymes en España que hacen un montón de componentes. Y el tejido industrial de esas pymes hace que existan plantas de producción de vehículos en España que en otras condiciones no se darían. El objetivo tal vez con el hidrógeno sería lo mismo, que aunque algunos componentes muy importantes los hagan muy poquitas empresas en el mundo, sí que en España tengamos pymes que puedan desarrollar los mejores componentes para que esas empresas les compren esos componentes. Entonces, en ese sentido, el tejido industrial español, entre la cantidad de socios que ha llegado a nuestra asociación y lo que conocemos de otros sectores, está especialmente preparado. Nosotros con el Ministerio de Industria hicimos durante el año 2021-2022 una agenda sectorial de la industria del hidrógeno, intentando recoger cómo es la situación de la industria en España, en el sentido que acabo de comentar. Estamos pendientes que el Ministerio nos apruebe el texto que hemos preparado y vamos a presentarlo lo antes posible para saber, eso sí, con un año y pico de retraso, porque ya digo que son datos del año 21-22, cómo está ahora el tejido industrial. Que pues, bueno, ahora no, hace un año. Es que es posible que ahora esté aún mucho más desarrollado. Seguro que sí. Para acabar, Miguel, me gustaría preguntarte sobre algo que antes mencionabas y que se suele mencionar. Lo que se busca es que el hidrógeno verde a nivel de costes sea tan competitivo como el hidrógeno gris que se produce actualmente. Pero, ¿qué es lo que falta exactamente para llegar a igualar ese nivel de competitividad? Bueno, de alguna manera voy a aprovechar la respuesta de antes porque son las mismas cosas que he comentado. Vale. La más importante es la economía de escala. Por ahora no existe, como comentaba, una economía del hidrógeno ni a nivel mundial ni a nivel de ningún país, ni siquiera los más avanzados. Japón, Corea, Alemania, California en Estados Unidos tienen una economía de escala extendida para vender hidrógeno, comprarlo, electrolizadores, pilas de combustible. No, está empezando. Y si ellos están empezando y llevan ya 20 años desarrollando sus programas de hidrógeno, nosotros mucho más. Entonces, lo primero es esa economía de escala para que se produzcan suficientes electrolizadores, sistemas de almacenamiento, sistemas de distribución de hidrógeno y los precios, por lo tanto, bajen. Un caso paradigmático son los vehículos. Prácticamente todos los vehículos de hidrógeno eléctricos con pila de combustible que se fabrican hoy en día, no voy a decir que están hechos a mano, pero casi. No están en una cadena de montaje estándar tipo JIT, que son las que funcionan en producción masiva, sino que se hacen casi por encargo. Eso hace primero que haya mucha cola de entrega y segundo que el precio sea caro. Bien, pues ese ejemplo de los coches, y lo extendemos a electrolizadores, a depósitos,
a líneas de conducción, de suministro, etcétera, hace que los precios bajen en cuanto la economía de escala haga que se vendan y se compren muchos más elementos. Y el segundo es la tecnología. Como digo, hemos conseguido durante los últimos 20-30 años, desde finales de los 90, que se ha venido desarrollando la tecnología, que partamos de sistemas poco duraderos, que tenían mucho contenido, por ejemplo, de platino en las pilas de combustible, una cantidad excesiva, a sistemas que ya, por ejemplo, en los vehículos tienen tanto platino, pues como casi metales nobles tiene el catalizador de los tubos de escape. O sea, realmente, y los precios del iridio y del platino por ahí andan. O sea, hemos conseguido que ya empiecen a ser comerciales, pero aún se puede bajar más. Podemos incluso llegar a reducir o eliminar algunos metales nobles u otros materiales estratégicos. Entonces, la tecnología, aunque ha evolucionado para llegar a ser comercial, le queda todavía un margen. Entonces, entre la economía de escala, que tiene que desarrollarse en los próximos años, y la mejora de la tecnología, que bajará el precio, y el uso de materiales estratégicos, nos queda todavía bastante y son los puntos claves para lograr mejorar. Perfecto, y donde la fotovoltaica va a tener un papel fundamental. Ha quedado más que claro. Miguel, ha sido un placer hablar contigo sobre el estado de la industria del hidrógeno verde en España. Muchísimas gracias por tu tiempo. Pues muchísimas gracias a vosotros y espero volveros a ver a menudo para haceros una actualización de la situación. Pues cuenta con ello para ir actualizando si los precios ya han bajado de los 4 o 5 euros el kilo, como comentabas antes. Espero que os haya parecido interesante esta entrevista. Como veis, al final el camino de la fotovoltaica y del hidrógeno verde en España pues es un camino que va prácticamente paralelo y continuamos en este foro de la industria fotovoltaica en España.